Hola viajeros, espero que sigáis todos muy bien. En el último vídeo empezaba mi viaje a Marruecos, donde os compartía el primer trayecto entre Barcelona y Midelt y también os explicaba algunas de nuestras extrañas costumbres y cómo cruzábamos desde Almería a Nador en barco. Hoy os comparto la segunda etapa del viaje, que es para llegar a Boumal Dades, y lo haremos a través de el Sir de Jafar y las Gargantas del Todra para llegar a Tinerir, desde donde por carretera llegaremos hasta el Hotel Chaluca ya en Dades. ¡Vamos allá! Pues nada, tal y como nos quedamos en el último vídeo, salimos del banco ya habiendo cambiado euros por dirhams y nos dirigimos hacia el sur para encontrar la pista de Jafar. Aquí ya es donde empezamos a entrar en el Marruecos rural, pero rural de verdad, porque empezamos a encontrarnos casas de morteros, calles sin asfaltar, campos trabajados a mano y también con la ayuda de la tracción animal, y una de las cosas que más me gusta de Marruecos, que son las bandadas de niños que salen a recibirnos cuando cruzamos sus pueblos y aldeas. Aún así cabe decir que nunca nos encontramos demasiado lejos de casa porque las camisetas del Barça, del Real Madrid, las parabólicas y los carteles de Coca-Cola han llegado ahí hace ya muchísimo tiempo. Dicen que para lucir hay que sufrir, ¿no? Pues esta ruta es lo mismo. Es un mix perfecto porque es a la vez muy emocionante. En algunos tramos del camino la inclinación del coche te pone los pelos de punta y sobre todo si hay escombros, que seguro que estás además muy lejos de los límites del coche, pero a veces tienes la sensación de que vas a caer rodando hacia abajo por el precipicio que hay justo al margen del camino. Y a la vez muy bonita porque puedes disfrutar de unos paisajes impresionantes. En la época del año a la que vamos solemos tener el problema a veces de que hay mucha nieve y esto nos obliga a tener que ir hacia atrás en algunos tramos y buscar alternativas porque es completamente imposible pasar. Además, Marruecos es un país que avanza a pasos gigantes porque de un año a otro te encuentras una pista que estaba antes súper rota y sin asfaltar que se ha convertido en una carretera magnífica. Esto en algunas ocasiones nos ha obligado a redirigir o desviarnos de la ruta para encontrar alternativas, ya que el camino estaba cortado. Al cabo de poco de haber salido de Midelt, entramos ya en una pista súper ancha que nos dirige directamente hacia el Atlas. Allí hacemos una parada técnica para regular la presión de los neumáticos y seguimos ya directos hacia la pista de Jafar, hacia las colinas de Jebel Ayachi. Hacia las colinas de Jebel Ayachi, desde donde empezaremos a subir ya por unas cuestas a través de unos campos que la verdad es que me recuerdan muchísimo al desierto de los Monegros que tenemos aquí en España, desde donde ya entraremos en la pista del Sir de Jafar. Ahí el paisaje empieza a cambiar de forma totalmente brusca, porque ya pasamos de unos paisajes totalmente abiertos a unas montañas súper escarpadas, pistas muy cerradas y de nuevo entramos en la pista técnica. Escombros, piedras, caminos que da vértigo ver o mirar hacia el abismo. Es una pasada y de vez en cuando paramos, bajamos del coche y disfrutamos de estas vistas tan maravillosas que cuesta tanto de repetir. Siguiendo hacia adelante, de repente el camino desaparece porque el trozo de camino que había más o menos construido se ha derrumbado, con lo cual nos obliga a seguir circulando por el lecho de un río seco con unas piedras así de grandes que te obligan también a ir viendo bien por dónde pasa cada rueda. Aquí de vez en cuando te encuentras alguna poza que añade un poco de adrenalina a la aventura. Después de pasar todos estos obstáculos y haber disfrutado durante unas cuantas horas de una conducción bastante técnica, la pista ya se vuelve mucho más fácil y empieza a subir hasta el siguiente puerto de montaña. Aquí ya encuentras una señal que te indica que el Sir de Jafar ha quedado atrás y ya es cuando encaramos dirección las Gargantas del Todra. En esta pista la aventura está asegurada. Si buscáis aventura, adrenalina y experiencias impresionantes con el coche, esta es la pista que tenéis que hacer para cruzar el Atlas porque vais a disfrutar muchísimo. Llegados arriba, que estamos a unos 2.400-2.500 metros, es hora de parar a comer porque os aseguro que la experiencia de las horas anteriores nos ha dejado el estómago completamente vacío. Lo ideal en este momento de la ruta es encontrar un sitio que sea a la vez bonito y resguardado del viento, porque recordad que estamos entre 2.400 y 2.700 metros de altitud. De hecho, la última vez que crucé el Atlas, esta vez de vuelta desde Erfout hasta Midelt, llegué casi a los 3.000 metros y ahí evidentemente no hay nada donde resguardarse. Normalmente las comidas durante la ruta son súper fáciles porque aquí no me hace falta enseñar ninguna tarjeta de viaje sin gluten
y mis compañeros Carlas y Áurea saben perfectamente las precauciones que hay que tomar para evitar las contaminaciones cruzadas. Y bueno, toca montar la paradita. Normalmente lo hacemos en el portón del maletero del coche de Carlas, porque se despliega hacia abajo y lo tenemos dividido en dos áreas. A la izquierda está todo lo suyo con gluten y a la derecha todo lo que sería sin gluten. Y no hay nada que cruce la línea del medio. En cuanto a la comida, como todo sale de la compra de por si acaso, no tengo que preocuparme porque lo he comprado todo yo. Y las comidas suelen ser a base de pan con embutido, alguna latilla de atún y un poco de picoteo. Con las pilas recargadas seguimos ya con la ruta. Esta vez la ruta sigue por unos caminos mucho más fáciles de transitar y el paisaje de nuevo vuelve a cambiar. Empezamos a ver los primeros palmerales y de vez en cuando una señal que sí nos indica que estamos lejos de casa, que es la señal triangular que aquí en España estamos acostumbrados a verla con una vaca, con un ciervo. Pues ahí no, ahí te muestran un camello. Esto ya me encanta porque, aunque no tiene nada en sí, ¿no? Pero ya solo verlo me hace sentir que estoy viviendo una aventura fuera de mi zona de confort, ¿no? Y eso a mí la verdad es que me encanta mucho. Vale, seguimos con la ruta. Disculpad, es que ya veis que me emociono cuando hablo de los viajes a Marruecos, porque es un país que me encanta. Y como os decía, ¿por dónde iba? Así que estos caminos nos llevan a través de pueblos y aldeas, todos ellos súper rurales todavía, y aquí sí que paramos a veces y aprovechamos para darles algunas ropas que traemos desde España de gente que no las necesita y también bolis y libretas que les sirvan para poder ir al cole. De repente, y esto es algo que también es bastante típico de Marruecos, el camino se convierte en una carretera súper bien asfaltada que te lleva hacia un puerto de montaña que te va a dirigir hacia las gargantas del Todra. Antes de empezar a bajar, ahí tienes dos opciones. Una, tirarte hacia caminos para hacer las gargantas por dentro, que este es un tramo también bastante técnico y a esas horas de la tarde ya no queremos arriesgarnos a que nos demore en el camino. Y la otra opción, que es la que normalmente hacemos, que es pasar las gargantas a través de la carretera. Ahí, a medida que vas bajando esta carretera, vas viendo que las paredes de piedra van levantándose y todo se va estrechando, con lo cual la carretera se va metiendo entre las montañas que acaban encerrándola entre las dos paredes, ¿no? Es una pasada porque acabas conduciendo ahí con la cabeza fuera del volante, ¿no? Casi, y es muy, muy bonito de ver. Tengo pocos vídeos, aquí os pongo uno en vertical, que es el que usé para colgar en Instagram cuando estaba ahí, porque en ese momento no pensaba en tener un canal de YouTube, así que os pido disculpas, pero bueno, seguro que en internet podéis encontrar muchísimas mejores fotos e imágenes de las que yo os muestro hoy. Y nada, este sitio se ha convertido en un paraíso para los escaladores y también es un sitio súper turístico en el que vas a encontrar desde vendedores de souvenirs, guías para hacer trekkings, camelleros, etc. Salimos de las gargantas, que ya es casi de noche, y nos dirigimos hacia Tinerir. Aquí hay una pequeña aventurilla porque de nuevo volvemos a estar en una ciudad marroquí que son bastante caóticas y tenemos que cruzarlas sin que choquemos con ningún petit taxi, que van como locos, ningún radar nos haga una foto, y luego una carretera de unos 50 kilómetros hasta llegar ya a Boumaldades, donde dormiremos en el Hotel Chaluka. Este hotel forma parte del grupo Chaluka, que es un grupo que tiene varios hoteles distribuidos por Marruecos, sobre todo en zonas, digamos, relacionadas con aventura o, evidentemente, puntos turísticos. Aunque en todas las reservas me han dicho siempre que no están preparados para ofrecer platos sin gluten de forma segura, esto pasa en tantos otros países y en tantos otros restaurantes de Marruecos que ni me preocupa porque sé que voy a seguir el mismo ritual de siempre. Así que una vez nos hemos quitado todo el polvo del camino y nos hemos puesto ropa limpia, vamos a la siguiente aventura, que esta es ya a título personal y pasa en el restaurante. Cuando llego al restaurante, lo primero que hago es localizar a mis amigos, que normalmente han bajado antes que yo, y cuando he localizado al maître, le enseño la tarjeta de viaje sin gluten a la vez que le explico mis alergias e intolerancias, y normalmente él va a buscar al cocinero que va a salir conmigo y va a empezar un tour por todo el buffet, que normalmente es enorme, explicándome cada plato.
Prefiero probar la gastronomía local, así que normalmente aprovecho para comer los tajines de ternera, de cordero, de pollo, y también los acompaño con arroz y también con algunas verduras. En alguna ocasión también me he encontrado que hay pocas opciones, que no es lo habitual, pero en esta ocasión lo que hago es pedirle al cocinero si me pueden sacar algo aparte, que normalmente viene a ser un poco de pollo a la plancha o algo de cordero. Esto, y acompañado con el pan sin gluten que llevo de mi compra de por si acaso, me permite disfrutar de una buena cena marroquí junto con mis amigos. Luego también tenemos una extraña tradición que es lo que llamamos los momentos Paco. Para situaros un poco, Paco es un amigo que está en Vallgorguina, aquí en Barcelona, que tiene un restaurante que se llama el Paller de Campradell. De este os he hablado alguna vez en mi blog, y básicamente este señor, aparte de la excelente comida que prepara en su restaurante, también prepara unos licores deliciosos. Y siempre que nos vamos a Marruecos nos llevamos pues una botella de limoncello, una botella de licor de hierbas y otra de licor de café. Así que después de estas comidas, y a veces también en las comidas de la ruta, hacemos estos momentos para brindar y celebrar que podemos disfrutar de este tipo de viajes. Además, durante estos momentos aprovechamos para planificar la ruta del día siguiente y ya rendidos nos vamos a la cama. Al día siguiente la aventura del desayuno sigue siendo igual que en Midelt, hay bastantes pocas opciones porque suele ser un bufete a base de pastas, bollería, pan y demás que yo no puedo comer, así que ya voy directamente preparado con cosas que he cogido de la compra de por si acaso que tengo en el coche. Así que nada, hasta aquí la aventura desde Midelt hasta Dades a través del Cirque du Jafar y las gargantas del Todra, y en el próximo vídeo compartiré con vosotros la aventura desde Dades hasta Zagora Im Hamid, que es donde vamos a descubrir el Erchigaga y el lago Iriki, del cual nos llevaremos una buena sorpresa. Recordad suscribíos y dejad comentarios si queréis compartir alguna de vuestras experiencias por allí.